¿Qué se necesita para redactar? Redactar bien involucra, en un comienzo, construir la frase con exactitud, originalidad, concisión y claridad. Una buena redacción denota aprender a manejar adecuadamente el signo lingüístico, desde uno aislado hasta un conjunto de estos. Para ello es necesaria la comprensión de la gramática, esencialmente de la morfosintaxis y de la semántica. ¿Cuáles son las definiciones de estos dos términos? Morfosintaxis es la parte de la lingüística que se encarga de la forma y las funciones que profesan las palabras, los significantes, cómo se forman los plurales, los femeninos y las derivaciones verbales. Por su parte, la semántica atiende el significado aislado y contextual de estas palabras. Por último, tenemos la lógica, en su acepción de sentido común y de razonamiento en cualidad y método. En síntesis, podemos aseverar entonces que una buena redacción se logra sumando lógica más semántica más morfosintaxis, lo que da como resultado una buena redacción. ¿Para qué nos sirve la sintaxis? Es la parte de la gramática que nos enseña a coordinar y a unir las palabras para formar oraciones y expresar conceptos con claridad, ya que para una fácil comprensión establece el orden de las palabras en la frase. Es decisivo el lugar que ocupa cada palabra en la frase y dentro de un contexto. Frase u oración, ¿significan lo mismo? Toda oración es una frase, pero no toda frase es una oración. ¿Cuáles son sus diferencias? La frase es el conjunto de palabras dotado de sentido. Por su parte, la oración es la palabra o conjunto de palabras que expresa un sentido gramatical completo. En estos ejemplos, debajo de la cama o tu primo Tomás, aislados, no tienen un sentido completo, por consiguiente, son frases. Si le agregamos un verbo y leyéramos debajo de la cama está tu primo Tomás, esta se transforma en una oración. Veamos ahora entonces cuál es la definición de oración. Oración es un enunciado bimembre, es decir, que consta de sujeto y predicado con un significado completo, que tiene un verbo de forma personal, es decir, un verbo conjugado. En ocasiones el verbo está oculto, en forma tácita. Veamos estos dos ejemplos. La selección de fútbol está muy cerca del triunfo, es una oración verbal. Ahora compare, la selección de fútbol cerca del triunfo. El verbo fue sustituido por la coma, pero este se sobreentiende. Pasemos ahora a enumerar las partes de la oración y cuáles son sus elementos. El sujeto es aquello que motiva el hecho verbal. Analicemos las siguientes oraciones. Creo que no iré. No eres mejor. Es mejor que lo probemos. Llueve, atardece. En estas oraciones, el sujeto no existe gramaticalmente como en el caso de las oraciones impersonales. Son oraciones impersonales pues carecen de sujeto, llueve y atardece. Creo que no iré, no eres el mejor y es mejor que lo probemos, son sujetos gramaticales tácitos. En el primer caso, el sujeto es yo creo que no iré. En la segunda, tú no eres el mejor. Y en la tercera, es mejor que lo probemos. Ahora, analicemos esta otra oración. Esta buena persona, mi amigo, escribe con ilusión una carta a su novia. El sujeto consta de un núcleo. En este caso, la palabra principal sería persona con sus respectivos complementos. Esta, buena, mi y amigo. Por su parte, el predicado consta de un núcleo, que es el verbo, y sus complementos. ¿Qué escribe? Una carta, es el complemento directo. ¿A quién le escribe? A su novia, complemento indirecto. ¿Y cómo la escribe? Con ilusión, complemento circunstancial. Analicemos más despacio el sujeto y el predicado. El verbo conjugado dentro de la oración nos permite distinguir entre el sujeto y el predicado.
El que realiza la acción que indica al verbo es el sujeto y el resto es el predicado.